De amanecer se abría paso entre la bruma de los montes andaluces, tiñendo el horizonte con un resplandor anaranjado que hacía vibrar la piel de la tierra. El campo olía a polvo, a sudor y a recuerdos viejos. Sobre una colina se alzaba una hacienda vasta, silenciosa y fuerte como el carácter de su dueño, don Rodrigo de la Sierra, un hombre que el pueblo entero conocía, pero al que pocos se atrevían a mirar directamente a los ojos. Decían que su voz era tan grave como el trueno y sus manos tan duras que podían quebrar una rama con solo apretarla. No necesitaba levantar la voz para imponer respeto. Bastaba su presencia. Algunos lo llamaban el hombre de piedra, otros el último señor de las colinas. Nadie recordaba haberlo visto reír, ni siquiera sonreír. Rodrigo había heredado aquellas tierras cuando apenas tenía 20 años. Su padre, un terrateniente de carácter severo, había muerto de manera repentina, dejando al joven con un legado demasiado pesado, hectáreas interminables, deudas antiguas y un nombre que debía defender con el sudor de su frente. Desde entonces su vida se había reducido a una sola cosa: trabajar. No conocía otro lenguaje que el del campo. Amanecía antes que el sol, revisaba los corrales, se encargaba del agua de los jornaleros, del trigo, de las bestias. Su cuerpo, curtido por los años y el trabajo, era un mapa de cicatrices y callos, pero su corazón estaba más reseco que los caminos en verano. En el pueblo las lenguas decían que había amado una vez, muchos años atrás, una mujer de familia humilde de nombre Isabel, con ojos tan verdes como los almendros en flor. Pero algo ocurrió, nadie sabía qué, y desde entonces Rodrigo se cerró al mundo, juró no volver a pronunciar palabras dulces ni permitir que nadie cruzara los muros de su alma. Los trabajadores de la hacienda lo respetaban, pero también lo temían. Era justo, sí, pero implacable. Quien fallaba perdía su puesto. Quien mentía no volvía a pisar la tierra de la sierra. Su mirada podía congelar la sangre del más valiente. Aún así, había algo en el que inspiraba lealtad, no porque fuera amable, sino porque era verdadero. Su palabra, una vez dada, valía más que un contrato. Su honor, su fuerza, su soledad, todo en él era un recordatorio de un mundo que se estaba extinguiendo. El invierno de aquel año fue especialmente duro. Las lluvias no llegaban, los pozos comenzaban a secarse y los animales flaqueaban. Rodrigo pasaba horas mirando el horizonte sin decir una palabra, con la mandíbula apretada y los puños cerrados. Era como si luchara con algo invisible, con un fantasma que lo perseguía desde adentro. Una madrugada, mientras el cielo todavía estaba cubierto de estrellas, se levantó antes de todos. Salió al campo con su caballo toro, un animal negro como la noche, tan fuerte y testarudo como su amo. El aire era frío y el silencio pesaba. Avanzó entre los olivos, cruzó los sembrados y llegó hasta el río seco que delimitaba su propiedad. Allí detuvo el caballo, se bajó, se arrodilló y tomó un puñado de tierra. La apretó en su mano, observando cómo se deslizaba entre sus dedos. Seas, murmuró con voz ronca, das y quitas a tu antojo. El eco de sus palabras se perdió en la soledad del campo. Rodrigo se quedó un largo rato mirando el cauce vacío, como si esperara que la tierra le respondiera, pero lo único que escuchó fue el susurro del viento moviendo las ramas secas. Regresó a la hacienda con el rostro ensombrecido. En el patio, los trabajadores ya se reunían. Antonio, su capataz de confianza, lo saludó con respeto. Buenos días, patrón. Salí a revisar los límites. Sí, respondió él sin mirarlo. El río está muerto. Si no llueve esta semana, perderemos el olivar. Antonio bajó la cabeza. Nadie se atrevía a contradecirlo. Ese día el sol golpeó más fuerte que nunca. La hacienda se llenó de un polvo espeso que se pegaba a la piel como si quisiera quedarse para siempre. Rodrigo trabajó sin descanso junto a sus hombres hasta que el cielo comenzó a teñirse de rojo. Cuando cayó la noche subió al porche, encendió un cigarro y se quedó mirando las luces del pueblo a lo lejos. A veces en esos momentos, la soledad se le metía por los huesos. Recordaba voces que ya no existían, risas que se habían borrado con el tiempo, pero siempre sacudía la cabeza y volvía a endurecer el gesto. No había espacio para debilidades en su vida. Sin embargo, esa noche, mientras el viento soplaba entre los cipreses, algo distinto sucedió. Un sonido leve, casi imperceptible, rompió la quietud, el tintineo metálico de una campanilla. Rodrigo se irguió, frunció el ceño.
A lo lejos, por el camino de tierra que bordeaba los trigales, creyó ver una figura. Era pequeña, apenas una sombra moviéndose lentamente bajo la luna. Empujaba algo, tal vez una bicicleta. El sonido volvió más claro esta vez. Tin, tin. Rodrigo entrecerró los ojos intentando distinguir, pero la figura desapareció tras los árboles, dejando solo el eco de la campanilla flotando en el aire. Durante varios minutos permaneció inmóvil observando la oscuridad. Luego apagó el cigarro, dio media vuelta y entró en la casa. Pero esa noche no pudo dormir. Por primera vez en años, un sonido ajeno, delicado y desconocido había logrado atravesar el muro que rodeaba su corazón. Y aunque no lo sabía, aquella campanilla había anunciado el principio de algo que cambiaría su vida para siempre. La mañana siguiente amaneció envuelta en una neblina espesa. El sol apenas podía abrirse paso entre las nubes y el aire tenía ese olor metálico que anuncia lluvia. Rodrigo, sin embargo, ya estaba despierto antes del alba. Había pasado la noche inquieto, recordando aquel sonido que lo había perturbado, el tintineo de una campanilla suave y misterioso, como una voz que lo llamara desde lejos. No era un hombre dado a las supersticiones, pero algo en ese eco había tocado una cuerda dormida en su interior. Por primera vez en años se sintió curioso y en la vida de un hombre como él la curiosidad era casi un milagro. Montó su caballo toro y salió sin decir a dónde iba. El aire de la madrugada le golpeaba el rostro mientras descendía por el camino de tierra que bordeaba el río seco. La bruma cubría todo, los olivos parecían fantasmas y el sonido de los cascos del caballo se perdía en el silencio. A medida que avanzaba, un nuevo sonido se filtró entre la niebla. Tin, tin. Era la misma campanilla. Rodrigo tiró de las riendas y se quedó quieto mirando hacia adelante. Entonces la vio. Una bicicleta azul, vieja y cargada de flores, emergía lentamente del polvo. Sobre ella una joven avanzaba con esfuerzo, empujándola con las manos mientras su falda se enredaba entre los rayos. Sus cabellos, largos y castaños, caían desordenados sobre los hombros y sus mejillas estaban encendidas por el frío. Pero lo que más llamaba la atención no eran sus flores ni su bicicleta, sino su silencio. Cuando se detuvo frente al portón de la hacienda, levantó la vista. Sus ojos eran de un color difícil de nombrar, una mezcla entre miel y ámbar, y en ellos había una calma extraña, como si el mundo entero hablara y ella lo entendiera de otro modo. Rodrigo la observó desde el caballo sin moverse. ¿Quién eres?, preguntó con su voz grave, como si la tierra hablara por él. Ella no respondió, solo bajó la mirada, rebuscó algo en una pequeña cesta y sacó un ramo de flores silvestres, lavanda, margaritas, amapolas. Se acercó despacio con pasos medidos y se los ofreció. El granjero frunció el ceño. «Flores para vender». Ella asintió, sonrió tímidamente y señaló una pequeña pizarra colgada del manubrio de la bicicleta. En ella, con letra delicada, estaba escrito: «Flores para quien ha olvidado mirar el cielo». Rodrigo permaneció un instante sin saber qué decir. Aquellas palabras, simples pero precisas, lo desarmaron. ¿Eres del pueblo?, preguntó finalmente. La joven asintió otra vez. Luego se llevó la mano a la garganta y negó suavemente con la cabeza. Rodrigo entendió. «No puedes hablar». Ella sonrió de nuevo, una sonrisa leve, serena, sin rastro de tristeza. Su silencio no era vacío. Tenía una presencia viva, casi luminosa. El hombre bajó del caballo, tomó el ramo y lo olfateó, aunque no sabía por qué lo hacía. El aroma le recordó tiempos antiguos, la cocina de su madre, los días en que Isabel aún reía entre los campos. «No necesito flores», dijo con sequedad, intentando recuperar su dureza habitual. Ella no se movió, simplemente inclinó la cabeza como si comprendiera, y volvió a su bicicleta. Pero antes de marcharse escribió algo más en la pizarra: «A veces, quien dice que no necesita flores es quien más las necesita». Rodrigo la observó alejarse por el camino con la falda moviéndose al ritmo del viento. No entendía qué lo había inquietado tanto. Había visto muchas mujeres pasar por el pueblo, pero ninguna le había dejado esa sensación de pausa, de silencio que respiraba. Durante el resto del día no logró concentrarse en nada. En el almuerzo apenas comió. En la tarde se quedó mirando el portón, esperando sin admitirlo que la bicicleta azul volviera a aparecer. No lo hizo. Los días pasaron.
La campanilla no volvió a sonar y Rodrigo trató de convencerse de que había sido solo una distracción absurda. Pero algo en su rutina comenzó a cambiar. Empezó a fijarse en los detalles, el canto de los gorriones, el color de los almendros, el sonido del agua goteando en el pozo. Era como si el silencio de aquella mujer hubiera despertado el suyo. Una tarde bajó al pueblo. No solía hacerlo, pero esa vez tuvo una excusa: comprar herramientas. El mercado estaba lleno de voces y aromas. Entre los puestos reconoció la bicicleta azul apoyada contra un muro. Ella estaba allí, vendiendo flores en pequeños ramos atados con hilo. Los niños se detenían para olerlas y las mujeres la saludaban con cariño. Todos parecían conocerla. Su nombre, según escuchó en boca de una anciana, era Lucía. Lucía la muda. Rodrigo la observó desde lejos. No sabía por qué no se acercaba. Había algo en su presencia que lo desarmaba, que le quitaba el control que tanto le gustaba tener. Ella irradiaba una serenidad que no había visto nunca, una fuerza silenciosa que imponía respeto sin exigirlo. De pronto, un niño tropezó junto a su puesto y derramó una canasta de flores al suelo. Rodrigo vio cómo Lucía se agachaba, recogiendo los pétalos uno por uno sin enojo. Sus movimientos eran lentos, delicados, casi sagrados. Entonces, sin saber qué lo impulsaba, se acercó. «Buenos días», dijo intentando sonar casual. Ella levantó la vista, lo reconoció y sonrió. Sus ojos brillaban bajo la luz del sol. Escribió rápidamente en su pizarra: «¿Viniste por más flores?». Rodrigo tosió incómodo. «No vine al mercado». Lucía inclinó la cabeza divertida, como si hubiera entendido la mentira. Luego le extendió un ramo de lavandas frescas. Él dudó, pero lo tomó. Cuando fue a pagarle, ella negó con la cabeza y escribió: «Regalo para un hombre que aún no aprendió a escuchar el silencio». Él quiso responder algo, pero no supo qué. Se limitó a mirarla con una mezcla de desconcierto y admiración. Había una pureza en ella que lo confundía. No era lástima ni compasión ni deseo, era curiosidad. De regreso a la hacienda, colocó las lavandas sobre la mesa del comedor. Durante días el aroma impregnó toda la casa y cada vez que pasaba junto a ellas, sentía algo que no podía explicar, una especie de calma que hacía mucho no conocía. Las semanas siguientes comenzó a verla más a menudo. Lucía pasaba por el camino con su bicicleta, siempre cargada de flores. A veces lo saludaba con la mano, otras simplemente dejaba un ramo en la entrada de la hacienda y se marchaba sin esperar respuesta. Rodrigo al principio no sabía cómo reaccionar, pero con el tiempo esos pequeños gestos se convirtieron en parte de su rutina. Cuando el sol despuntaba, ya esperaba oír el tintineo de la campanilla. Era el sonido que le recordaba que por un instante el mundo aún tenía algo bello que ofrecerle. Una tarde, cuando la lluvia amenazaba con caer, Lucía llegó empapada. Traía flores envueltas en papel viejo y las manos temblaban del frío. Rodrigo la vio desde el porche y sin pensar corrió hacia ella. «¿Estás loca?», le gritó mientras la cubría con su chaqueta. «Vas a enfermarte». Ella lo miró sorprendida y escribió en la pizarra con letras temblorosas: «Las flores no esperan al sol». «Tampoco yo». Rodrigo sintió un nudo en la garganta. En esos ojos, llenos de vida y silencio, había algo que lo derrumbaba. La llevó dentro, le dio un poco de té y la dejó junto al fuego. Ella extendió las manos para calentarse y luego escribió: «Tu casa es grande, pero suena vacía». Él no respondió, solo la miró. Y en ese momento algo cambió en él. Por primera vez en décadas un silencio compartido no le pesó. No fue soledad, fue compañía. Esa noche, mientras ella dormía en una habitación junto a la cocina, Rodrigo salió al porche. El viento soplaba entre los olivos, trayendo consigo el eco de la campanilla. Miró hacia el cielo. Por primera vez en años, se permitió sonreír. Durante los días siguientes, la lluvia no dio tregua. Las nubes se aferraban al cielo como un velo de melancolía y los caminos se convertían en ríos de barro. La hacienda, sin embargo, parecía haber recuperado una vida que hacía tiempo no tenía. No por el clima ni por la cosecha, sino por la presencia de Lucía, la joven florista muda que ahora dormía bajo su techo. Rodrigo la veía cada mañana en el jardín, envuelta en su chal de lana, recogiendo flores mojadas o limpiando las hojas del invernadero.
Se movía con una delicadeza que lo desconcertaba. Cada gesto suyo tenía un ritmo, una intención, como si su silencio se expresara a través de sus manos. No hablaba, pero decía. Y Rodrigo, sin saber cómo, empezó a escucharla. Al principio trató de mantener la distancia. Le ofreció refugio solo hasta que pasaran las lluvias, le asignó una habitación junto a la cocina, le permitió usar la bicicleta para ir al pueblo y hasta le dio un pequeño trozo de tierra para plantar sus flores. Pero con el paso de los días, su presencia comenzó a invadirle los pensamientos. Cuando ella estaba cerca, el aire parecía más liviano. Cuando se alejaba, la casa volvía a sonar vacía. Una mañana, mientras Rodrigo revisaba los establos, la vio acercarse con un cesto de flores frescas. Llevaba un vestido sencillo de un azul desteñido y el cabello recogido en una trenza. Se detuvo frente a él y con una sonrisa tímida levantó su pizarra, flores para el patrón que ya no gruñe al amanecer. Rodrigo soltó una carcajada seca, sorprendido por su atrevimiento. ¿Eso dices de mí? Y aunque ella no podía oírlo, su risa la contagió. Lucía escribió de nuevo, las flores se escuchan más que los hombres. Y me contaron que tu voz ya suena diferente. Él arqueó una ceja. ¿Ah, sí? ¿Y qué más dicen esas flores tuyas? Dicen que la tierra florece cuando el corazón se ablanda. Rodrigo bajó la mirada incómodo. Nadie se había atrevido a hablarle así desde hacía años. Había olvidado lo que era sentir ternura sin miedo, pero ella no lo hacía desde la insolencia, sino desde la verdad más pura. Esa noche no logró dormir. La lluvia golpeaba el techo y el sonido le recordaba el susurro de sus pasos. Se levantó, encendió la chimenea y se sirvió una copa de vino. Afuera, el viento rugía. En medio del ruido escuchó otro sonido leve, casi imperceptible, el chirrido de la puerta. Lucía estaba allí con una manta sobre los hombros, descalza. Llevaba una vela en la mano y una mirada de disculpa. Se acercó lentamente, escribió en su pizarra, no puedo dormir. La tormenta suena demasiado fuerte. Rodrigo le señaló el sillón frente al fuego. Siéntate. Ella obedeció en silencio. Durante un rato ninguno habló, solo el fuego crepitaba. Afuera el cielo se desgarraba con truenos, pero dentro de aquella estancia había una calma inesperada. Lucía observaba las llamas con una mezcla de miedo y fascinación. Rodrigo la miraba de reojo, preguntándose qué historia se escondía detrás de esa serenidad. Finalmente escribió algo más: cuando era niña, las tormentas me hacían llorar. Mi madre decía que los truenos son solo el cielo limpiándose la garganta. Rodrigo sonrió. Tu madre era sabia. Lucía asintió y luego escribió con trazo más lento, ella también era muda. Él se quedó en silencio. Por primera vez comprendió que aquel silencio no era una herida, sino un legado, un modo de estar en el mundo. Me enseñó que el silencio no es ausencia, sino espacio para escuchar. Rodrigo bebió otro sorbo de vino. Y yo he pasado la vida entera huyendo del silencio. Lucía levantó la mirada. Sus ojos decían lo que sus labios no podían, no huyas más. Esa noche la tormenta cesó. Cuando el amanecer llegó, ella dormía en el sillón con la cabeza recostada sobre el brazo del mueble. Rodrigo la cubrió con su manta en silencio. No se atrevió a tocarla, pero algo dentro de él se movió. Con el paso de las semanas, su vínculo creció. Lucía plantó flores en cada rincón de la hacienda, margaritas junto al pozo, lavandas junto al portón, claveles rojos en el camino hacia los establos. Los trabajadores la observaban con respeto y curiosidad. Algunos decían que tenía manos de bendición porque donde ella tocaba la tierra florecía. Rodrigo comenzó a hablarle con más naturalidad. Ya no se importaba con que ella no respondiera con palabras. Aprendió a leer sus gestos, la forma en que movía las manos para decir gracias o alegría, el modo en que sonreía cuando él llegaba cubierto de barro después del trabajo. Una tarde la encontró frente al almendro dibujando en un cuaderno viejo. Se acercó sin hacer ruido. ¿Qué haces? Lucía levantó el cuaderno. En la hoja había trazado la hacienda, el campo diminuto, un hombre de espaldas mirando el horizonte. «¿Eres tú?», escribió. «Rodrigo». Se quedó mudo no por no saber qué decir, sino porque aquel dibujo lo mostraba como nunca se había visto,
no duro, no solitario, sino esperando algo. ¿Esperando qué?, preguntó con voz baja. Lucía sonrió y escribió: a veces quien mira demasiado el horizonte no se da cuenta de lo que florece a sus pies. Él la observó largo rato. Quiso decir algo, pero las palabras le pesaban. Desde ese día, cada vez que la veía, algo en su pecho se removía, como si un viejo muro comenzara a resquebrajarse. El invierno terminó. Las lluvias se fueron y con ellas la excusa para que Lucía siguiera allí. Pero cuando mencionó que debía regresar al pueblo, Rodrigo sintió un vacío insoportable. No tienes por qué irte, dijo con torpeza. Puedes quedarte. Aquí hay espacio. Ella lo miró sorprendida y escribió despacio: no quiero ser carga para nadie. No lo eres, respondió él casi en un susurro. Esta casa se siente viva desde que llegaste. Lucía lo miró y durante unos segundos ninguno desvió la vista. En sus ojos había algo que dolía, el miedo a quedarse y el deseo de hacerlo. Al día siguiente Rodrigo encontró una nota en la mesa: he ido al pueblo a vender flores. Regresaré antes del anochecer. Pero la tarde cayó y ella no regresó. El granjero esperó junto al portón hasta que la noche cubrió el cielo. El viento soplaba con fuerza y la vieja campanilla de la bicicleta sonaba a lo lejos, débil como un lamento. Rodrigo montó su caballo y salió al camino. El corazón le latía con fuerza. A medio kilómetro del pueblo la encontró, la bicicleta caída, las flores esparcidas sobre el barro y Lucía sentada al borde del camino con la pierna herida. Corrió hacia ella. Lucía, exclamó arrodillándose a su lado. ¿Qué te pasó? Ella levantó la pizarra con esfuerzo: un carro me rozó. Estoy bien. Pero no lo estaba. Tenía sangre en la rodilla y temblaba de frío. Rodrigo la levantó en brazos y la llevó de regreso a la hacienda. Durante el trayecto ella lo miraba en silencio con los ojos llenos de algo que él no supo descifrar, confianza tal vez o amor. Cuando llegaron, él curó su herida con manos torpes pero firmes. Ninguno habló, solo se miraban. Lucía tomó su pizarra una última vez esa noche y escribió: gracias por no dejarme sola. Rodrigo sin pensarlo tomó su mano. Era cálida, pequeña, pero firme. No lo haré, dijo. No pienso hacerlo nunca más. Y mientras el fuego iluminaba sus rostros, el silencio entre ambos dejó de ser distancia, se volvió promesa. El sol regresó con fuerza después de semanas de lluvia. El aire olía a tierra mojada y a lavanda, y el campo comenzaba a vestirse de verde otra vez. La hacienda parecía distinta. Las flores de Lucía habían coloreado los muros y los trabajadores, acostumbrados al silencio tenso del patrón, notaban ahora una extraña suavidad en su voz. Rodrigo de la Sierra ya no era el mismo. Su andar seguía firme, su carácter aún severo, pero había algo nuevo en su mirada. Quizás era el reflejo de las flores que adornaban la entrada, o tal vez el eco silencioso de una mujer que, sin decir una palabra, le había devuelto la vida. Lucía se había recuperado pronto de su caída, pero desde entonces Rodrigo no la dejaba salir sola. Ella fingía molestarse, escribía en su pizarra bromas burlonas, pero en el fondo agradecía aquella protección. Había aprendido a leer en él una ternura que se escondía detrás de su rudeza. Una tarde, mientras el sol se apagaba entre los trigales, Lucía trabajaba en el jardín con las manos cubiertas de tierra. Rodrigo se acercó en silencio, observándola. Se preguntó cómo algo tan pequeño podía llenar de sentido una casa entera. Lucía, dijo suavemente. Ella levantó la cabeza, el cabello cubriéndole la frente. ¿Qué?, preguntaban sus ojos. Rodrigo le tendió una pequeña caja de madera. Para ti. Ella la abrió con cuidado. Dentro había una campanilla de plata brillante con un lazo azul. En su superficie estaban grabadas las iniciales LDLS, Lucía de la Sierra. Lucía lo miró confundida. Rodrigo tosió nervioso. No significa nada, dijo torpemente, solo para que tu bicicleta suene diferente. Ella sonrió conmovida, tomó la pizarra y escribió: nunca nadie grabó mi nombre en nada. Rodrigo quiso decir algo pero no encontró palabras. En lugar de eso se inclinó, le colocó la campanilla en la bicicleta y la hizo sonar. Tin tin. El sonido era más limpio, más profundo. Lucía lo miró con los ojos brillantes, luego escribió:
ahora mi silencio también tiene voz. Él bajó la mirada tratando de ocultar la emoción que le quemaba por dentro. Los días se hicieron costumbre. Lucía preparaba el desayuno, cuidaba el jardín y acompañaba a Rodrigo en las tareas del campo. No hablaban, pero no lo necesitaban. Habían inventado un idioma propio hecho de miradas, gestos y silencios que lo decían todo. Sin embargo, la felicidad, como el verano, no dura eternamente. Una tarde, mientras los trabajadores cargaban el trigo, un hombre llegó al portón. Vestía de manera sencilla, pero su presencia desentonaba con el paisaje. Tenía la piel curtida por el sol y una cicatriz que cruzaba su mejilla. Rodrigo salió al encuentro. ¿Qué buscas? A la muchacha muda que vende flores, respondió el hombre. Dicen que vive aquí. Rodrigo frunció el ceño. ¿Quién eres tú? Mi nombre es Esteban. El hombre bajó la mirada. Soy su hermano. Lucía apareció entonces con la cesta de flores en la mano. Al verlo, se detuvo en seco. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Corrió hacia él, lo abrazó con fuerza. Rodrigo observó la escena en silencio con una mezcla de alivio y recelo. Después de unos minutos, Esteban explicó: vivíamos en Córdoba. Nuestra madre murió hace 3 inviernos. Lucía se quedó sola. Yo trabajaba lejos y cuando regresé ya no estaba. Supe que había venido al sur vendiendo flores para sobrevivir. La busqué durante meses. Rodrigo lo escuchaba en silencio, los puños cerrados. Vine a llevarla conmigo, añadió el hombre. En la ciudad hay un convento que cuida mujeres como ella. Allí estará segura. Lucía negó con fuerza, los ojos desesperados. Escribió rápido en la pizarra: no quiero ir. Mi vida está aquí. Esteban suspiró. Lucía, no puedes quedarte con un desconocido. No sabes lo que el mundo dirá. Rodrigo dio un paso adelante, su voz firme pero contenida. Ella no es una carga aquí. Es libre de decidir. El hermano lo miró con desconfianza. Libre en este mundo, una mujer sola nunca es libre. El silencio se volvió pesado. Lucía se interpuso entre ambos, tomó las manos de su hermano y escribió con calma: estoy donde quiero estar. Esteban bajó la mirada resignado. Antes de irse le acarició el rostro y susurró: solo prométeme que serás feliz. Lucía asintió con lágrimas. Cuando el hombre se marchó, Rodrigo la observó en silencio. Podías haber ido con él, dijo con voz baja. Tenías una oportunidad de volver a tu mundo. Lucía escribió despacio: mi mundo está donde alguien me escucha sin palabras. Rodrigo se quedó sin aire. Esa noche, mientras ella dormía, él caminó por la casa con el corazón en guerra. La quería, lo sabía. Pero no se atrevía a admitirlo. Temía que el destino le arrebatara lo que apenas comenzaba a sentir. Los días siguientes fueron distintos. Había entre ellos una tensión nueva, invisible pero viva. Las miradas se prolongaban demasiado, los silencios ardían. Una tarde Rodrigo la encontró en el campo con el vestido blanco salpicado de barro. Estaba de pie bajo la lluvia ligera, dejando que las gotas le mojaran el rostro. Se acercó sin decir nada. Ella giró, lo miró y escribió: la lluvia no me asusta. Me recuerda que sigo viva. Rodrigo dio un paso más. ¿Y yo te recuerdo algo?, preguntó con voz ronca. Lucía lo miró fijamente, dejó caer la pizarra, alzó la mano y tocó su rostro. Con los dedos delineó la cicatriz de su mejilla, luego la comisura de sus labios. Sus gestos decían lo que su voz no podía: sí, me recuerdas lo que es sentir. Él la tomó de la mano. Por un momento el mundo se detuvo. La lluvia seguía cayendo fina sobre ambos. Rodrigo inclinó el rostro. Ella cerró los ojos y el beso que siguió fue lento, profundo, inevitable. El primer beso de un hombre que había olvidado amar, y de una mujer que nunca había podido decir te quiero con palabras. Cuando se separaron, Lucía temblaba, no de miedo, sino de emoción. Tomó la pizarra y escribió: mi silencio ahora tiene tu nombre. Rodrigo la abrazó. No dijo nada. No podía, solo la sostuvo entre sus brazos como quien teme que el viento se lleve lo único verdadero que le queda.
Los meses pasaron y la vida en la hacienda se transformó. El campo prosperó, las flores crecieron incluso en los rincones más áridos. El rumor del pueblo llegó hasta la iglesia. Decían que la muda del camino vivía con el señor de la sierra y que su amor hacía florecer la tierra. A Rodrigo no le importaban las habladurías. Había aprendido que lo único sagrado era lo que sentía cuando Lucía sonreía. Una tarde al atardecer, la llevó al cerro más alto de la finca. Desde allí el horizonte parecía infinito. «¿Ves eso?», dijo señalando las tierras doradas. «Todo lo que tengo fue herencia de mi padre, pero lo que soy me lo diste tú». Lucía lo miró con lágrimas en los ojos. Tomó la pizarra y escribió: «Y lo que soy lo aprendí en tu silencio». El viento soplaba suave y entre ellos el amor se volvió promesa. Pero como toda promesa verdadera estaba destinada a ser probada, porque en la vida de Rodrigo la felicidad siempre había llegado con la sombra de la pérdida, y el destino celoso aún no había dicho su última palabra. El verano llegó con un calor abrasador. Las cigarras cantaban desde el amanecer y el aire olía a trigo seco y a esperanza. En la hacienda la vida parecía haberse detenido en un equilibrio frágil, donde cada día era una repetición perfecta del anterior: trabajo, risas mudas, silencios compartidos y noches donde el fuego era testigo de algo que crecía entre dos almas que no sabían cómo nombrarse. Rodrigo y Lucía habían aprendido a convivir en una armonía que rozaba lo sagrado. Ella seguía vendiendo flores, aunque ahora no iba sola. Rodrigo la acompañaba hasta el pueblo montado en su caballo con el ceño fruncido y el corazón temeroso de perderla entre la multitud. La gente los miraba con curiosidad, algunos los saludaban con respeto, otros murmuraban a escondidas. El patrón y la muda, decían, como si esas palabras bastaran para explicar un amor que no entendían. Lucía no parecía afectada por los rumores. Sonreía a los niños, regalaba flores a los ancianos, escribía pequeñas frases en su pizarra: «El silencio también florece». Las palabras no son necesarias para agradecer. Pero Rodrigo sentía el peso de las miradas, la sombra de los juicios. En su interior, el viejo orgullo volvía a despertar. Una tarde, mientras regresaban del mercado, él cabalgaba en silencio con el rostro tenso. Lucía pedaleaba junto a él, la cesta llena de flores frescas. Al notar su expresión, detuvo la bicicleta y escribió: «¿Qué te preocupa?». Rodrigo resopló: «Nada, no es nada». Ella insistió, su mirada suave pero firme. «Está bien», cedió él. «Escuché en el pueblo que algunos dicen que te aprovechas de mí. Que eres una mujer que busca amparo». Lucía lo miró sin parpadear. Luego escribió despacio: «¿Y tú qué crees?». Rodrigo bajó la mirada. «Yo no creo eso». Pero sus palabras se enredaron entre el miedo y la costumbre. «No quiero que te hagan daño, Lucía. No mereces el veneno de la gente». Ella sonrió con una ternura desarmante. «No pueden herirme». «No oigo sus palabras». Rodrigo quedó en silencio. Esa respuesta tan simple, tan pura, lo atravesó como una revelación. En un mundo que gritaba, ella había encontrado la paz en el silencio. Esa noche no hubo palabras. Solo el viento que entraba por las ventanas y el crepitar del fuego. Rodrigo observaba a Lucía mientras ella ordenaba las flores en un jarrón. Cada movimiento suyo era una caricia al aire. «¿Alguna vez quisiste volver a hablar?», preguntó finalmente. Ella se volvió sorprendida, tomó la pizarra y escribió con calma: «No lo necesito. Aprendí que el amor verdadero escucha más allá del sonido». Rodrigo asintió, pero sus ojos se humedecieron. No por tristeza, sino por la certeza de que aquella mujer veía el mundo con una pureza que él había perdido hacía mucho tiempo. Se levantó, se acercó y tomó sus manos. «Si yo pudiera darte una voz», susurró, «sería solo para escucharte decir mi nombre». Lucía sonrió y con los labios sin sonido lo pronunció: «Rodrigo». El granjero sintió un temblor recorrerle el cuerpo. Era la primera vez que veía a su nombre nacer de unos labios con tanto amor. Los días pasaron y la calma se mantuvo, pero el destino, como siempre, aguardaba en silencio. Una mañana, mientras Rodrigo revisaba los campos, un mensajero llegó desde la ciudad. Traía una carta sellada con el escudo del ayuntamiento. El capataz Antonio se la entregó con respeto. Rodrigo la abrió.
Su expresión se endureció. Van a construir una nueva carretera, dijo con voz baja. Pasará justo por las tierras del norte. Pero esa zona es tuya, patrón. Rodrigo asintió. Lo sé. Quieren expropiarla. Ofrecen una miseria. Durante los días siguientes, el carácter de Rodrigo volvió a endurecerse. Se levantaba antes del amanecer, apenas hablaba, y pasaba horas en la oficina revisando papeles. La sombra del viejo hombre que había sido comenzaba a reaparecer. Lucía lo observaba con preocupación. Una noche lo encontró en el despacho con una botella de vino vacía y los planos de la hacienda sobre la mesa. Se acercó en silencio, tocó su hombro. No ahora, Lucía, dijo él con voz cansada. Ella no se apartó, tomó su pizarra y escribió, no luches solo. Rodrigo la miró, los ojos cansados pero llenos de ternura. No sé hacer otra cosa. Lucía escribió otra frase más lenta, más profunda, entonces déjame quedarme contigo en la lucha. Él cerró los ojos, no dijo nada, solo extendió la mano y la atrajo hacia sí. La besó en la frente con una gratitud muda. El conflicto con las autoridades se agravó. Rodrigo viajó a la ciudad varias veces, intentando defender sus tierras. Lucía lo esperaba en la hacienda cuidando las flores, escribiendo pequeñas notas que dejaba sobre su mesa. La tierra resiste como tú. Cuando regreses, el campo te esperará florecido. Pero una tarde, cuando él regresó, algo había cambiado. Encontró a Lucía en el jardín, pálida, con los ojos rojos. En sus manos sostenía una carta. Rodrigo se acercó de inmediato. ¿Qué ocurre? Ella le entregó el papel. Era del convento de Córdoba. Decía que su hermano Esteban había enfermado gravemente y pedía su presencia. Lucía escribió, debo ir. Es mi hermano. Rodrigo asintió lentamente, aunque algo dentro de él se rompía. Te acompañaré. Ella negó. Esta vez debo ir sola. El silencio que siguió fue insoportable. Rodrigo sabía que no podía retenerla, pero el miedo a perderla le oprimía el pecho. Prométeme que volverás, dijo con voz quebrada. Lucía lo miró, se acercó y apoyó su mano sobre su corazón. Luego escribió, este es mi hogar. Siempre volveré a donde el silencio me entiende. Se abrazaron largo rato, sin lágrimas, sin palabras. Lucía partió al amanecer. La bicicleta adornada con la campanilla de plata se perdió entre la bruma del camino. El sonido de su tintín fue lo último que Rodrigo escuchó antes de quedar solo. Los días sin ella fueron interminables. El campo parecía más seco, los animales más inquietos, el aire más denso. Rodrigo caminaba por la casa como un fantasma. Intentaba trabajar, pero su mente siempre volvía al mismo recuerdo, la sonrisa de Lucía, sus manos, su silencio. Pasaron semanas, no llegaban noticias, hasta que una tarde un niño del pueblo apareció con una carta. Rodrigo la abrió con manos temblorosas. Mi hermano ha muerto. Volveré pronto. No me esperes al amanecer. Llego con el ocaso. Rodrigo dejó caer la carta. Esa noche el cielo se cubrió de nubes. Una tormenta idéntica a aquella en la que se conocieron rugió sobre las colinas. Y en medio del trueno, Rodrigo creyó escuchar entre el viento y la lluvia un sonido metálico que le heló la sangre. Tin, tin. Salió corriendo sin capa, sin botas. El barro le llegaba a las rodillas. A lo lejos en el camino, una luz temblaba. Era la lámpara de la bicicleta. Lucía avanzaba con dificultad, empapada, los cabellos pegados al rostro. Al verlo, sonrió. Pero antes de que pudiera llegar hasta él, un rayo cayó sobre un árbol cercano. La explosión la arrojó al suelo. Rodrigo corrió, la levantó en brazos temblando. Lucía, Lucía. Ella estaba consciente aunque herida. Escribió con los dedos sobre su pecho sin pizarra, sin tinta, estoy aquí. Rodrigo la abrazó con desesperación. No te atrevas a dejarme. No otra vez. Lucía, con un esfuerzo, tocó su rostro y movió los labios. No hubo sonido, pero él entendió, te amo. El trueno se alejó. La lluvia comenzó a ceder. Rodrigo la llevó a casa, la arropó junto al fuego.
Durante horas no se separó de su lado. Al amanecer ella dormía respirando débilmente pero viva. Rodrigo, agotado, se arrodilló junto a ella, tomó su mano y susurró: no sé cómo, pero escucharé tu silencio toda la vida. Fuera el sol comenzaba a romper las nubes y una flor blanca, la primera de la temporada, se abría en el jardín, como si la tierra misma respirara aliviada. La tormenta había dejado huellas profundas. Los campos amanecieron cubiertos de barro y hojas caídas. Las ramas rotas dibujaban sombras largas sobre la tierra. Pero dentro de la hacienda, la calma regresaba poco a poco, como si el sol, tímido, quisiera pedir perdón por tanto estruendo. Lucía se recuperaba lentamente. La herida en su pierna tardó semanas en sanar y el golpe en su hombro la obligó a descansar. Rodrigo no se apartó de su lado ni un solo día. Cuidaba de ella con una devoción que sorprendía hasta los trabajadores. El hombre que antes no sabía pronunciar una palabra amable, ahora leía en silencio los labios de una mujer muda. Cada mañana le llevaba flores frescas al cuarto. Ella lo recibía con una sonrisa débil, escribiendo en su pizarra: ya no necesitas traerme flores. Me tienes a mí. Rodrigo sonreía. Entonces las traigo para recordarte que incluso la tierra más herida puede volver a florecer. Lucía lo miraba con ternura. En su corazón sabía que aquella tormenta había unido sus almas de una forma irreversible. Con el paso de los días, la vida volvió a su curso. Rodrigo retomó el trabajo, pero ya no era el mismo hombre que se levantaba antes del alba con el ceño fruncido. Su rudeza seguía ahí, pero bajo ella había brotado algo nuevo, una dulzura silenciosa, una paciencia que solo Lucía había despertado. Las flores, como si comprendieran la historia que se escribía en la hacienda, crecían más vivas que nunca. El pueblo empezó a llamarla a la Casa de las Flores Eternas. Algunos decían que la muda y el granjero habían hecho un pacto con la tierra. Una tarde Rodrigo estaba en el establo reparando una rueda cuando escuchó pasos suaves detrás de él. Se volvió y la vio, Lucía apoyada en su bastón, con el cabello suelto y una mirada llena de vida. No deberías estar aquí todavía, dijo él con voz grave pero tierna. Ella levantó la pizarra: la vida no espera a que sanemos. Hay que caminar aunque duela. Rodrigo sonrió. Eres más terca que yo. Lucía escribió rápidamente: por eso me entiendes. Ambos rieron. Era extraño escuchar a Rodrigo reír. Su risa era profunda, casi olvidada. Antonio, el capataz, los observaba desde lejos y murmuró: nunca lo vi así. La muda hizo lo que nadie pudo. Esa noche, mientras cenaban junto al fuego, Lucía sacó un cuaderno viejo. Se lo mostró. En la primera página había dibujos: la hacienda, los campos, los caballos, el pozo y en el centro un retrato de Rodrigo, serio, pero con una chispa de ternura en los ojos. ¿Esto lo hiciste tú?, preguntó él sorprendido. Lucía asintió y escribió: dibujo para recordar lo que temo perder. Rodrigo la miró con el pecho apretado. No me perderás, Lucía. No mientras sigas aquí. Ella levantó la mirada y en sus ojos había algo más que gratitud. Había miedo. El miedo antiguo de quienes saben que la felicidad nunca dura demasiado. Al día siguiente, mientras trabajaban en el campo, un carruaje se detuvo frente a la hacienda. De él bajó un hombre elegante con traje gris y sombrero de ala ancha. Se presentó como don Salvador Montoya, representante del ayuntamiento. Señor de la Sierra, dijo estrechando la mano de Rodrigo, hemos revisado nuevamente los planos. La carretera pasará inevitablemente por sus tierras del norte. Rodrigo apretó los dientes. Ya les dije que no venderé. Esa tierra es mi vida. Entonces la perderá, replicó el funcionario con frialdad. El Estado tiene poder de expropiación. Lucía observaba desde la distancia. El silencio entre ambos hombres era más violento que cualquier grito. Finalmente don Salvador montó en su carruaje y se marchó, dejando tras de sí una nube de polvo y una amenaza. Rodrigo permaneció inmóvil con la mirada fija en el horizonte. Lucía se acercó y escribió en su pizarra: no permitas que el orgullo te robe la paz. Él la miró furioso, pero no con ella. ¿Y qué me quedará si pierdo mis tierras, Lucía? Ella escribió: a mí. El silencio que siguió fue eterno. Rodrigo bajó la cabeza derrotado y la abrazó.
Los días siguientes fueron de incertidumbre. Las autoridades enviaron hombres a medir el terreno. Rodrigo discutía, firmaba papeles, se ausentaba más de lo habitual. La preocupación se instaló en la casa como una sombra. Una tarde Lucía lo esperó en el porche. Cuando llegó su rostro estaba cubierto de polvo y cansancio. Ella lo miró y escribió, «Ven conmigo». Lo llevó hasta el campo de almendros. El sol se ocultaba tiñendo todo de oro. En el suelo, entre las flores, Lucía había plantado un cartel de madera. En él grabó con cuchillo una frase, «Aquí florece lo que no se puede arrancar». Rodrigo la miró conmovido. «¿Qué significa?». Lucía escribió que la tierra puede perderse, pero lo que sembraste en un alma no muere. Rodrigo la tomó del rostro, temblando. «Lucía, tú no sabes lo que haces conmigo». Ella sonrió. «Sí lo sé. Te devuelvo lo que el silencio te quitó». El granjero la besó. Un beso lento, lleno de historia, de redención, de promesas sin palabras. Y esa noche, bajo el mismo techo donde había vivido años de soledad, Rodrigo comprendió que la felicidad no se conquista, se cultiva. El verano se extinguió. Las hojas comenzaron a caer y los primeros fríos anunciaron el otoño. Lucía y Rodrigo trabajaban juntos preparando la tierra. A veces ella dibujaba mientras él araba. Otras él le contaba historias de su infancia, sabiendo que quizás ella no podía oírlas, pero que entendía cada emoción en su mirada. Un día Lucía escribió, «¿Por qué temes tanto perder lo que amas?». Rodrigo tardó en responder, «Porque ya lo perdí una vez». Ella esperó. «Isabel», dijo finalmente, «la mujer de la que te hablé. Creí que la amaba, pero me abandonó por otro. Desde entonces juré no volver a necesitar a nadie». Lucía escribió con mano temblorosa, «¿Y ahora me necesitas?». Rodrigo se acercó, la miró con una ternura que dolía más de lo que debería. Ella sonrió y escribió, «Entonces ya no temo nada». Una mañana, Lucía despertó antes del alba. El cielo estaba teñido de gris y una niebla espesa cubría el campo. Salió descalza caminando hasta el almendro donde había clavado el cartel. Se arrodilló y plantó una nueva semilla. Rodrigo la observó desde la ventana. Supo sin necesidad de palabras, que aquella mujer no solo había sembrado flores, sino raíces en su alma. Y cuando ella regresó con las manos cubiertas de tierra, él la recibió con una taza de café y una frase que nunca antes había dicho, «Gracias por quedarte». Lucía lo miró sorprendida, escribió en su pizarra, «Siempre vuelvo donde me escuchan sin sonido». Rodrigo la abrazó y por primera vez en muchos años sintió paz. No la paz de quien no tiene problemas, sino la del que ha encontrado su lugar en el mundo. Fuera, el viento movía las flores recién nacidas. En el aire aún podía oírse el eco lejano de una campanilla de plata, sonando entre los almendros como un recordatorio. Los silencios, cuando son verdaderos, hablan más alto que cualquier voz. Los días siguientes fueron un suspiro entre la esperanza y el miedo. Rodrigo vigilaba cada gesto de Lucía, cada paso, cada respiración, temeroso de que el tiempo se la llevara como el viento arrastra una hoja. Pero ella, terca y luminosa, se negaba a vivir en la sombra de la enfermedad. Continuaba levantándose temprano, regando las flores, horneando pan y sonriendo cada vez que el sol se asomaba por la colina. Una mañana, cuando el cielo aún estaba gris, Lucía escribió en su pizarra, «Quiero volver al pueblo, al mercado. Solo por un día». Mateo dudó. «No deberías esforzarte». Ella movió la cabeza y sonrió escribiendo de nuevo, «No quiero quedarme quieta viendo cómo pasa el mundo. Quiero vivir. Punto». Él no pudo negarse. Preparó la carreta, abrigó a Lucía con su chal favorito y juntos emprendieron el camino hacia la plaza. A su paso, los aldeanos los observaban en silencio. El granjero rudo que antes imponía respeto y la florista muda que había logrado domar su corazón. Nadie se atrevía a decirlo, pero la ternura entre ellos se sentía como un milagro. En la plaza, Lucía volvió a su rincón de siempre, bajo las bugambilias. Acomodó las flores con mimo mientras Rodrigo la observaba desde lejos, sentado junto a la fuente. La gente comenzó a acercarse sorprendida al verla de nuevo. Niños, mujeres y ancianos se llevaron ramos y todos coincidían en que las flores de aquella mujer tenían un aroma distinto, como si estuvieran hechas de esperanza.
Cuando el sol empezó a ocultarse, un viento fuerte cruzó el pueblo. En cuestión de minutos, el cielo se cubrió de nubes oscuras. La lluvia llegó sin aviso, cayendo con fuerza sobre los adoquines. La gente corrió a refugiarse, pero Lucía se quedó quieta, mirando hacia el cielo, dejando que las gotas le empaparan el rostro. Rodrigo corrió hacia ella, la cubrió con su chaqueta y gritó: «Vamos, Lucía, ¿vas a enfermarte?». Ella lo miró sonriente y escribió en su pizarra empapada: «No, déjame un momento. Escucho la lluvia con el alma». Él entendió y la abrazó bajo el aguacero. La lluvia caía con fuerza, pero entre ellos había un calor que desafiaba al invierno. La gente los miraba desde los portales, algunos con ternura, otros con asombro. Al ver al viejo granjero abrazando a la mujer que no podía oír. Esa noche, al regresar a la hacienda, Lucía tenía fiebre. Rodrigo la acostó junto al fuego cubriéndola con mantas. Ella intentó tranquilizarlo con una sonrisa débil, pero su piel ardía y su respiración era corta. El médico fue llamado de inmediato y al examinarla lo miró con tristeza. «El corazón está cansado», dijo. «Quizás fue demasiado esfuerzo». Rodrigo se quedó mudo, se sentó a su lado, tomó su mano y no la soltó. Lucía abrió los ojos y escribió con lentitud: «No llores. No quiero que recuerdes mi silencio como dolor, sino como paz». Él negó con la cabeza, impotente. «No digas eso. Vas a mejorar. Yo cuidaré de ti». Pero Lucía sabía. Lo veía en el reflejo de sus pupilas. La vida se le escapaba como un río que se va al mar. Sin embargo, en sus últimos días no hubo tristeza, solo gratitud. Pidió salir una última vez al jardín. Rodrigo la ayudó a sentarse bajo el viejo almendro, donde las flores comenzaban a renacer. Ella miró los campos dorados, respiró hondo y escribió una última frase: «Todo lo que florece deja perfume, incluso después de marchitarse». Rodrigo no pudo contener las lágrimas. Ella lo miró, sonrió y con las manos temblorosas formó la palabra que había sido su lazo desde el principio: amor. Esa fue la última vez que se comunicaron. Cuando el sol cayó detrás de los cerros, Lucía cerró los ojos suavemente como si durmiera. Y aunque el viento sopló fuerte, ninguna flor del jardín se movió. Rodrigo permaneció con ella hasta que la noche cubrió la tierra. No lloró más. Solo sostuvo su mano, sabiendo que el silencio que ahora lo envolvía no era vacío, sino un eco de todo lo que ella había dejado en él. Al amanecer, el pueblo entero acudió a la hacienda. Llevaban flores, muchas flores. La enterraron bajo el almendro entre los campos que ella tanto amó. Y cuando el viento sopló entre las ramas, una sola flor blanca cayó sobre la tumba. Rodrigo la tomó y la guardó en su caja metálica junto a las cartas y las flores secas. A partir de ese día, todas las mañanas, una bicicleta azul permanecía apoyada junto al portón de la hacienda. Nadie la tocaba. El sonido de su campanilla movida por el viento se convirtió en una plegaria muda que resonaba entre los campos, recordándole a todos que el amor verdadero no muere, simplemente aprende a florecer en el silencio. El amanecer de aquel día fue distinto. El sol no se alzó con fuerza, sino con una luz pálida, casi temerosa. Sobre la hacienda se cernía un aire quieto, pesado, como si el mundo contuviera la respiración. Rodrigo despertó sobresaltado. Había pasado la noche junto a Lucía, que dormía en la cama con el rostro pálido, las manos frías y la respiración débil. El médico había insistido en que descansara, pero ella había pedido con una sonrisa muda, mirar el amanecer desde la ventana una vez más. «Te lo prometo, lo veremos juntos», había dicho Rodrigo la noche anterior. Y ahora, mientras el sol se filtraba entre las cortinas, él comprendió que aquel sería el amanecer más hermoso y el más cruel de su vida. Lucía abrió los ojos despacio, lo miró, sonrió con dulzura y extendió una mano temblorosa hacia él. En su pizarra había escrito antes de dormir: «Gracias por escuchar mi silencio». Rodrigo la besó en la frente. «Eres tú quien me enseñó a hablar sin palabras». Ella intentó escribir algo más, pero el lápiz cayó de su mano. Él la sostuvo asustado. «No, Lucía, no te vayas todavía». Lucía lo miró y con los labios moviéndose sin sonido le regaló su última frase: «El amor no muere». Su cabeza se apoyó en el pecho de Rodrigo. El silencio llenó la habitación.
Afuera, una brisa suave hizo sonar la campanilla de plata que colgaba de la ventana. Y así, sin una palabra, Lucía partió. Rodrigo no lloró al principio. Se quedó allí inmóvil, sosteniéndola entre sus brazos. Parecía que el tiempo se hubiera detenido. La luz del amanecer bañaba el cuarto con un resplandor dorado y el perfume de las flores secas flotaba en el aire. Cuando finalmente se levantó, la colocó sobre la cama cubriéndola con una manta blanca. Le besó las manos y susurró con voz quebrada: «No te irás de aquí. Esta tierra es tuya». Esa misma tarde el pueblo entero acudió a la hacienda. Los niños del invernadero, los trabajadores, las mujeres que compraban sus flores, todos llevaban ramos en las manos. Nadie habló, nadie lloró, solo se escuchaba el tintinear del viento en las campanas del porche. Rodrigo pidió que la enterraran bajo el almendro donde Lucía había grabado aquella frase: «Aquí florece lo que no se puede arrancar». Mientras cavaban la tierra, Rodrigo se arrodilló, tomó un puñado de barro húmedo y lo dejó caer lentamente sobre el ataúd. «Esta tierra es testigo de nuestro amor», dijo con voz firme. «Que florezca de nuevo en cada amanecer». Y el viento, como si respondiera, sopló entre las flores, haciendo sonar una vez más la campanilla. Los días se volvieron largos y silenciosos. Rodrigo caminaba por los campos sin rumbo con la mirada perdida. Los trabajadores intentaban hablarle, pero él apenas respondía. Una tarde Antonio, su viejo capataz, se acercó a él en el porche. «Patrón, la vida sigue». Doña Lucía no querría verlo así. Rodrigo lo miró con los ojos vacíos. «No me entiendes, Antonio. No es que la haya perdido, es que ya no sé dónde termina ella y empiezo yo». El hombre suspiró. «Ella vive en cada flor que toca esta tierra». Rodrigo se levantó, caminó hacia el jardín y se detuvo frente al almendro. Las flores blancas, a pesar del frío, seguían brotando. Se arrodilló, tocó el suelo y murmuró: «Lucía, ¿me escuchas?». El silencio fue su respuesta. Pero en ese silencio había algo distinto, no vacío, sino lleno, como si ella realmente estuviera allí. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, Rodrigo salió con una lámpara y se sentó bajo el almendro. Abrió un cuaderno viejo, aquel donde Lucía solía dibujar. Pasó las páginas con cuidado hasta encontrar una en blanco. Tomó un lápiz y escribió con letra temblorosa: «Si algún día alguien encuentra estas tierras, sabrá que aquí vivió una mujer que no hablaba con la voz, sino con el alma. Y un hombre que aprendió a escucharla». Debajo escribió su nombre junto al de ella: «Rodrigo y Lucía, donde florece el silencio». Los años pasaron. El pueblo cambió. Las carreteras llegaron, los campos se modernizaron, las casas se llenaron de luces eléctricas, pero la hacienda de la sierra siguió en pie intacta, como un santuario del tiempo. Rodrigo envejeció con el cabello blanco y las manos agrietadas, pero su mirada conservaba la misma fuerza. Cada mañana antes de salir al campo pasaba por el almendro y dejaba una flor fresca sobre la tierra. Los niños del pueblo, los que Lucía había enseñado a plantar, crecieron. Algunos seguían visitando el invernadero, que Rodrigo mantuvo abierto en su honor. En la entrada colgaba un cartel de madera grabado con sus propias manos: «Aquí se escucha el alma de las flores». Una tarde una niña llegó al invernadero con una bicicleta vieja. En el manubrio colgaba una campanilla de plata. «Señor Rodrigo, ¿esto era de ella?», preguntó mostrando la campana. El anciano la tomó con cuidado como si sostuviera un corazón. «Sí, pequeña». Era su voz. La niña sonrió y dijo: «Entonces su voz todavía suena». Rodrigo la miró con ternura. «Sí. Y seguirá sonando mientras alguien la escuche con el alma». La niña se marchó pedaleando. La campanilla tintineaba suavemente bajo el sol del atardecer. Rodrigo la siguió con la mirada hasta que desapareció en el camino. Luego volvió su vista al cielo y murmuró: «¿Lo ves, Lucía? Tu voz sigue viajando». Aquella noche el viejo granjero se sentó frente al fuego. Sobre la mesa tenía el cuaderno de Lucía, la campanilla y una flor recién cortada. Escribió una última carta: «Mi amada, la tierra que tanto cuidaste florece cada primavera. Los niños que enseñaste ahora enseñan a otros. Tu nombre se pronuncia en silencio, pero vive en todos los labios. Si alguna vez temía el silencio, fue porque no sabía que allí vivías tú.
Ya no temo, Lucía. Cada viento que pasa me trae tu voz. Espera por mí bajo el almendro. Cuando mi alma escuche el último amanecer, volveré a casa. Dejó la carta sobre el cuaderno, apagó la lámpara y se acostó. Afuera, el viento volvió a soplar. La campanilla de plata sonó una vez más. Por la mañana Antonio lo encontró dormido con una sonrisa en el rostro y la campanilla entre las manos. No hubo lágrimas en su entierro, solo flores, miles de flores cubriendo la tierra. Lo sepultaron junto a Lucía bajo el almendro. Y sobre la tumba Antonio colocó una placa sencilla que decía: aquí florece el amor que aprendió a hablar en silencio. Los años siguieron pasando. El almendro creció enorme y majestuoso. En primavera, su sombra cubría toda la colina. Las flores caían como nieve sobre las lápidas. Y cuando el viento soplaba, la campanilla tintineaba con un sonido tan puro que los aldeanos decían que era la voz de la florista y la risa del granjero mezcladas en el aire. Los niños aún iban al lugar, llevaban flores, tocaban la tierra y decían: aquí viven los que se amaron sin palabras. Y así, mientras el tiempo borraba nombres y fechas, el amor de Rodrigo y Lucía seguía floreciendo. No en los libros ni en las historias contadas, sino en el viento, en el perfume de las flores y en cada silencio que guarda el eco de dos almas que se entendieron sin necesidad de hablar. Porque el amor verdadero, cuando es puro y eterno, no se dice, se escucha.